اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. En la anterior clase habíamos hablado que hay 3 puntos que son el argumento claro para considerar al Corán como la constitución más apta para la vida del musulmán. El primer punto era que el ser humano por naturaleza busca la felicidad. Y para lograr esa felicidad se tiene que tener una meta clara, un objetivo claro, un sentido de vida. Que el Corán dice, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, que significa que cada uno tiene su propia dirección a la cual se dirige, a la cual, digamos, retorna, y a esa dirección es que llamamos el sentido de vida o el objetivo, la meta de la vida. Para ello, obviamente, es necesario cumplir con una serie de normas y obligaciones, o sea, es decir, la persona que tiene una norma clara, una constitución clara, una serie de leyes que le permite ser guiado hacia su objetivo es el que puede lograr el éxito. Finalmente dijimos que para que esas leyes realmente sean beneficiosas y que de alguna manera puedan hacer llegar al hombre hacia su objetivo y su meta, lo importante es que estén de acuerdo o estén conformes con la propia naturaleza humana, ya que el ser humano, justamente el poder lograr su objetivo es hacer que aquello que en su naturaleza se encuentra como el proceso normal de perfeccionamiento, de crecimiento, de desarrollo, se logre justamente a través del desarrollo de la naturaleza. Por lo tanto, es necesario que la ley esté conforme con la naturaleza humana. Por eso el mismo Corán dice, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqah thumma hada, dice, nuestro Señor es el que dio a cada cuestión su creación, o sea, creó a cada cosa y le guió. Es decir, que la naturaleza, la creación y la guía tienen que ir de la mano, ya que esa naturaleza, así como Dios la creó para darle existencia, también necesita guiarla para que esa existencia se prolongue en el tiempo y pueda lograr su objetivo. El Corán también dice, Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, que significa el que creó y perfeccionó, digamos, le dio esa forma perfecta, armónica al ser, luego le guió. En otra ley ya dice, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, dirígete, digamos, dirige tu rostro o camina hacia la verdadera religión, el din, que es la forma de vida, o esta religión Hanif, que es la religión del profeta Ibrahim, Abraham alayhi salam, fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha, es la naturaleza esta de la cual hablamos, la fitra de Dios, que a través de la cual creó a los seres humanos, la tabdila li khalqillah, no existe cambio ni sustitución, digamos, en la creación de Dios, dalika ad-dinul qayyim, esa es la religión recta, digamos, la verdadera religión, la religión de valor. Entonces, queda claro que el Islam propone una serie de normas, que lo importante acá es que el Corán, como la constitución que abarca todas estas leyes y normas, se presenta como una serie de normas y leyes que van conformes con la naturaleza humana, y esto es uno de los puntos fundamentales por lo cual creemos que el Corán es superior, justamente porque su ley es la ley que lleva al hombre a su propio desarrollo, no trae nada, digamos, que va en contra de la naturaleza humana, en contra de la razón, en contra de este proceso natural que tiene el hombre en su crecimiento y perfeccionamiento. Es por eso que el Corán, teniendo en cuenta estos puntos preliminares, esta introducción que dimos, guía al hombre en una forma lógica. Comienza el Corán guiando al hombre en materia de creencia y de fe. ¿Por qué? Porque el pensamiento es el primer paso hacia el desarrollo. Si uno no tiene claridad, no tiene pensamiento, no tiene convicciones, no tiene fe, digamos, en el sentido de creencia, y no conoce la realidad, es imposible poder interactuar con ella y es imposible poder caminar hacia una meta y un objetivo. Entonces el primer punto es que el Corán crea un pensamiento, una creencia, y obviamente se basa esta creencia en el monoteísmo. Empieza justamente con el primer principio de la creencia y la doctrina islámica, que es at-tawhid,
o el monoteísmo. Ese monoteísmo lleva al hombre finalmente a su verdadero sentido. Si existe Dios y si Dios nos creó con un objetivo. Entonces ahí entendemos que hay un sentido de vida, una dirección, una meta y un objetivo. Cuando entendemos ese objetivo nos damos cuenta que no es más que la resurrección y el más allá, o sea, el vivir esta vida para lograr la salvación y la felicidad en el más allá, para lograr el paraíso, para lograr la conformidad de Dios, para lograr lo que llamamos la cercanía a Dios. El final, digamos, de este camino es estar cerca de Dios, o sea, encontrarnos con Dios. Luego, obviamente, entre Dios, que es el monoteísmo y esta creencia en Dios único como creador, y la resurrección o el más allá, la vida después de la muerte, hay un camino, que es justamente el camino de la obediencia a Dios, el camino de cumplir con las obligaciones, de cumplir con aquello que Dios nos, impuso como ley y norma. Entonces ahí viene el tema de la revelación y la profecía, el profeta como mensajero de Dios que viene a traer justamente lo que es halal y lo que es haram, lo que se permite y lo que no se permite, lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios no desea que hagamos. Entonces, con esto tenemos estos tres principios de la religión: el monoteísmo, la profecía o el profetado y la resurrección, que son las bases y los fundamentos de la religión. Luego de ello hay una serie de normas. Ustedes saben muy bien que la creencia no se perfecciona a no ser que se manifieste en forma de acción, porque realmente lo que lleva al ser humano a la perfección es la acción, no el pensamiento. El pensamiento es un punto preliminar y una introducción fundamental para entrar en un camino de transformación real que es a través de la actividad humana, de la acción y de los hechos, es decir, justamente el comportamiento humano, la conducta humana es la que hace que se transforme el ser humano, no solo el pensamiento. El pensamiento es simplemente esa luz que ilumina al hombre para saber de qué forma transformarse y de qué forma comportarse. El tercer punto es que este comportamiento y esta conducta que está basada en las leyes, los halal y los haram, lo que se permite y lo que no se permite, no puede ir, excepto de la mano de los principios y los valores. Es decir, que el ser humano necesita él mismo, de alguna manera, tener un camino de sentimientos también, de valores, de principios, de moral, de ética, que lleven al hombre hacia la perfección, que acompañen la acción del ser humano. Por lo tanto, es necesario que este ser humano, de alguna manera, una entre pensamiento, sentimiento y acción. Y ahí viene la dimensión ética y moral del ser humano. Por lo tanto, y para terminar con esto, el Corán es este libro que une entre la doctrina y pensamiento, entre la creencia, digamos que es esta fe y estos principios fundamentos de la creencia, entre los valores y principios que es la moral y la ética, y entre la ley y la norma que van a llevar al ser humano a un estado de acción y de comportamiento. Ese es el sentido abarcador del Corán y ese es el contenido del Corán. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.